Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguir siendo parte del canal de YouTube Canon de Costura en este año 2021. Quiero hacerles otro video iniciando el año con una de las máquinas que más me gusta utilizar a mí, que es la máquina collarete. Es solamente para hacerles un poquito el recuento. Ustedes han visto todos los videos que he realizado de esta máquina. Hay una lista de reproducción en el canal que se llama máquina de collarete o de doble tramado. Es una máquina Kansai especial que yo utilizo, una como collarete y la otra con doble tramado. Recuerden que se pueden utilizar diferentes tipos de aparatos para diferentes tipos de operaciones en diferentes tipos de materiales también. El día de hoy vamos a mostrarles simplemente el uso para hacer el dobladillo, que son de las cosas más sencillas y básicas que debemos de hacer en una máquina collarete de doble tramado. A su vez también les quiero invitar, no se pierdan el próximo video porque estaré arreglando esta prenda porque me quedó mal. La hicimos muy rápido. Recuerden que en el video de fin de año les hice una sorpresa a mi esposa y a mis hijos, y esta prenda pues se la hice a mi hijo y quedó con ciertos detalles, no solamente corta porque pues mi hijo es muy alto, sino también quedó mal aquí del cuello. Ustedes pueden ver, esta parte del cuello está ligeramente holgada. Son de las cosas también que hay que aprender a hacer. Voy a quitar un poco el cierre, tal vez termine cerrando esta parte de aquí para que se tape el cierre, aún no lo sé. Tal vez le ponga una cinta palma color negro en la parte de abajo, tampoco, aún no lo sé, pero vamos a tratar de darle un acabado distinto. Ustedes pueden ver, esto se siente ligeramente flojo. Esto va a cerrar un poco más el cuello. Hay que quitarle más o menos 1,5 pulgadas. Siempre me preguntan ustedes para el tipo de elástico y para el tipo de cardigan, ¿cómo es que se calcula? Pues bueno, la única manera de comprobarlo es haciendo una muestra, y de ahí vas partiendo, vas anotando las medidas y pues obviamente vas viendo cuánto le vas a quitar ahora. Pero tienes que hacer una prenda por completo. Esta base, esta prenda la hice usando la playera talla mediana. Esta es talla chica. Recuerden que yo uso la graduación de mis playeras para empezar a hacer las transformaciones, lo que significa que tomé una talla más grande de la que yo uso en mis playeras para poder hacer la modificación de esta chamarra, y a su vez pues nada más modifiqué lo que fue el largo de la manga. Así que pues bueno, ya saben, estaremos haciendo más videos del interés de todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, otra vez aquí Canon JCSR. Les deseo un feliz inicio de año, un próspero año nuevo, que el 2021 les llene pues de mejores cosas, que Dios los bendiga a todos ustedes y gracias por seguir siendo parte del canal. Bye bye. Bueno, para empezar, lo primero que debemos de tener en cuenta son los tipos de hilos y la tensión correcta en nuestra máquina Kansai especial. Cada uno de los hilos debe de estar perfectamente situado en uno de los orificios que va a ir dirigido hacia las agujas. Todos deben de estar separados, no debe de haber hilos enredados. Recuerden que los hilos que yo utilizo para las máquinas Kansai, collarete o doble tramado en las agujas son hilos Duralon calibre 42 o también puede ser Kintex. Una vez que te hayas cerciorado que pasaron por todos los orificios correspondientes, cerciórate también que tus agujas estén perfectamente alineadas. Checa que el pie levante de manera correcta. La parte de enfrente debe de levantarse después que la parte de atrás. El pie no puede pegar en el gancho superior para realizar lo que es el doble tramado. De preferencia usa agujas Grossbecker 8012 o Smech. Ahora sí, estamos listos para realizar la prueba de dobladillo en doble tramado. Yo estoy poniendo como guía una de las tapas de las agujas de Smech. Es muy importante sostener firme de manera uniforme la tela. En este caso yo estoy cosiendo lo que es licra. Una parte ya está gruesa porque lleva un vivo y la otra parte es nada más la tela doble. Una de las ventajas de utilizar el doble arrastre en una máquina es que puedes pasar todo tipo de materiales sin ningún problema, a diferencia de al utilizar la máquina collarete normal, porque está más enfocada a lo que es el uso del aparato de bies. Vamos a coser ahora a velocidad lenta. Es importante ver cómo los hilos no se enredan en ningún momento. Cada uno de los hilos tiene una función en específica y las tensiones deben de estar perfectamente alineadas. Desde la primera aguja, la del centro y la del lado derecho.
así como la tensión del gancho superior e inferior. La cámara del teléfono está grabando a 240 cuadros por segundo. Pareciera que estoy cosiendo en cámara lenta, pero la verdad es que estoy cosiendo a una velocidad normal. Simplemente el efecto de la cámara nos permite ver cómo el hilo se va tejiendo y va haciendo el tramado, así como se va sosteniendo firme la tela para que vayamos haciendo el dobladillo de manera pareja. Recuerden que también que hay muchos aditamentos que te van a permitir hacer el dobladillo a una velocidad mayor, aumentando la calidad y la producción también. Te sigo invitando también para que puedas entrar a lo que es la lista de reproducción en el canal de YouTube de Canon de Costura, en la lista de reproducción máquinas de collarete y de doble tramado. Tengo también una lista que se llama aparatos de costura para máquinas de coser. Ahí podrás encontrar toda clase de aparatos para bies de diferentes medidas con sus usos específicos y algunos consejos que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy acerca de la máquina collarete y de doble tramado. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.